Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 50 preguntas rápidas de la Biblia parte 13. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Qué reina visitó a Salomón desde muy lejos? Y la respuesta es la reina de Saba. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 2. Pregunta 2. ¿Qué profeta estuvo dentro de un gran pez? Y la respuesta es Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pregunta 3. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? Y la respuesta es Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 13. Pregunta 4. ¿Qué libro bíblico describe a Satanás rodeando la tierra? Y la respuesta es el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 6. Pregunta 5. ¿Por el cuerpo de qué hombre luchó el arcángel Miguel contra el diablo? Y la respuesta es Moisés. Judas capítulo 1, versículo 9. Pregunta 6. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Noé? Y la respuesta es un arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 13. Pregunta 7. ¿Cuántos demonios habían sido expulsados de María Magdalena? Y la respuesta es 7 demonios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Pregunta 8. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? Y la respuesta es 40 capítulos. Pregunta 9. ¿Quién fue el padre del profeta Isaías? Y la respuesta es Amós. Isaías capítulo 1, versículo 1. 10. Completa el versículo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un... Y la respuesta es un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Pregunta 11. ¿Cómo se llamaban las nueras de Noemí? Y la respuesta correcta es Ruth y Orfa. Ruth capítulo 1, versículo 4. Pregunta 12. ¿Cuántos libros bíblicos escribió el apóstol Juan? Y la respuesta es 5 libros. El Evangelio de Juan, sus 3 cartas y Apocalipsis. Pregunta 13. ¿Quién fue la esposa de Isaac? Y la respuesta es Rebeca. Génesis capítulo 24, versículo 67. Pregunta 14. ¿Quiénes decían que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú? Y la respuesta es los fariseos. Mateo 12, 24. Pregunta 15. ¿En qué libro se dice que Satanás será atado por 1000 años? Y la respuesta es en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Pregunta 16. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Y la respuesta es Andrés. Mateo capítulo 4, versículo 18. Pregunta 17. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios para reinar sobre Israel? Y la respuesta es sabiduría. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Pregunta 18. ¿Quién fue el padre de Séfora? Y la respuesta es Jetro. Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 2. 19. ¿Qué nombre se le da a los 5 primeros libros de la Biblia? Y la respuesta es Pentateuco. 20. Completa el versículo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como... Y la respuesta es ángel de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pregunta 21. ¿Quién fue el hombre que se lavó las manos frente a las acusaciones contra Jesús? Y la respuesta es Poncio Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 24.
Pregunta 22. ¿A qué tribu de Israel pertenecía Sansón? Y la respuesta es a la tribu de Dan. Jueces capítulo 13, versículo 2. Pregunta 23. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que ministraba en Israel en los tiempos de Samuel? Y la respuesta es Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Pregunta 24. ¿Cuántos años vivió Abraham? Y la respuesta es 175 años. Génesis capítulo 25, versículo 7. Pregunta 25. ¿Qué recogía Ruth en los campos de Booz? Y la respuesta es espigas. Ruth capítulo 2, versículo 2. Pregunta 26. ¿Cómo se llamaba la mujer a la cual resucitó el apóstol Pedro? Y la respuesta es Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 40. Pregunta 27. ¿Quién fue el hijo y sucesor del rey Salomón? Y la respuesta es Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Pregunta 28. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Y la respuesta es Loida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pregunta 29. ¿Cuál fue la primera ave que Noé soltó estando aún dentro del arca? Y la respuesta es un cuervo. Génesis capítulo 9, versículo 7. 30. Completa el versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean con ellas. Y la respuesta es ásperos. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Pregunta 31. ¿A cuántos discípulos se le apareció Jesús en el camino a Emaús? Y la respuesta es a 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 13. Pregunta 32. ¿Qué objeto debía ser colocado encima del arca del pacto? Y la respuesta es el propiciatorio. Éxodo capítulo 25, versículo 21. Pregunta 33. ¿En cuánto tiempo iba a ser destruida la ciudad de Nínive? Y la respuesta es 40 días. Jonás capítulo 3, versículo 4. Pregunta 34. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Job? Y la respuesta es 42 capítulos. Pregunta 35. ¿Qué característica física tenía Jacob? Y la respuesta es era lampiño. Génesis capítulo 27, versículo 11. Pregunta 36. ¿Qué rey malvado mandó a matar al hermano de Juan? Y la respuesta es el rey Herodes. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Pregunta 37. ¿En qué lugar fue sepultado Abraham? Y la respuesta es en Macpela. Génesis capítulo 25, versículo 9. Pregunta 38. ¿En qué libro se enseña que todo tiene su tiempo? Y la respuesta es en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Pregunta 39. ¿Cuál de estos ríos no regaba el huerto del Edén? Y la respuesta es el río Tigris. Génesis capítulo 2 del 11 al 15. Pregunta 40. ¿En qué ciudad fue sepultado Samuel? Y la respuesta es en Ramá. Primer libro de Samuel capítulo 25 versículo 1. Pregunta 41. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Y la respuesta es Manoa. Jueces capítulo 13 versículos 2 y versículo 24. Pregunta 42. ¿Cómo se llamaba el padre de la reina Esther? Y la respuesta es Abijail. Esther capítulo 2 versículo 15. Pregunta 43. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en la tumba antes de ser resucitado por Jesús? Y la respuesta es 4 días. Juan capítulo 11 versículo 39. Pregunta 44. ¿En qué lugar se encontraron finalmente José y su padre Jacob? Y la respuesta es en Gosén. Génesis capítulo 46 versículo 29.
Pregunta 45. ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos? Y la respuesta es Dagón. Jueces capítulo 16, versículo 23. Pregunta 46. ¿Cuántos amigos se presentaron para consolar a Job? Y la respuesta es 3 amigos. Job capítulo 2, versículo 11. Pregunta 47. ¿Cuánto tiempo juzgó Sansón sobre Israel? Y la respuesta es 20 años. Jueces capítulo 15, versículo 20. 48. Completa el versículo. ¿Quién acusará a los de Dios? Dios es el que justifica. Y la respuesta es escogidos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Pregunta 49. ¿De qué tribu era Mardoqueo? Y la respuesta es de la tribu de Benjamín. Esther capítulo 2, versículo 5. Y pregunta 50. ¿Cuántos días prevalecieron las aguas sobre la tierra después del diluvio? Y la respuesta es 150 días. Génesis capítulo 7, versículo 24. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso intermedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Pero si respondiste de 45 a 50 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.